Bien, ahí empezó a proyectarse la diapositiva. ¿Lo ven todos? ¿Escuchan bien? Así empezamos. Perfecto. Bueno, este es un recorrido por la unidad número 4, ¿sí? Donde vamos a ver, para empezar, las tareas de bibliotecario y algunas cuestiones que son más técnicas del bibliotecario. Y para terminar, algo de planificación y gestión para, para para las bibliotecas. Bien, vamos a arrancar con el primer tema, que ustedes lo tuvieron en la clase número 1, ¿sí? Las tareas del profesional de las bibliotecas. Y acá nos vamos a ir un poquito a lo que decía Fayol en las teorías administrativas, que eso lo habíamos visto en las unidades pasadas, donde establecía diferentes funciones de lo que era la organización, ¿no? Y las tareas administrativas eran las que englobaban las otras tareas, ¿no? Tanto lo que era de contable, lo de producción, lo financiero. Y decía que el administrador, perdón, tenía las tareas, que acá tenemos 5, de prever, de organizar, digamos, de autoridad, ¿no? De mando o de dirección, de coordinar y de controlar. Y decía que estas tareas tenían que ser básicas, que tenían que estar, porque si nos ponemos a analizar una, no es una sin la otra, ¿no? O sea, y la última, que es controlar, es fundamental para ver los ajustes, ¿no? Prever significa antes de que suceda, ¿no? Y si yo tengo un objetivo, que la organización siempre se fija objetivos, aparte del objetivo fundamental, necesito establecer direcciones para alcanzarlas. Entonces, el prever es antes de que suceda para que suceda, ¿no? El organizar es, bueno, ver toda la estructura. Nosotros habíamos hablado de responsabilidades, de niveles, de mandos, ¿no? De cuestiones que necesitamos establecer a fin de que las personas que están en esa organización sepan cómo hacerlo. Eso es todo lo que es organizar, ¿no? Después la autoridad, ¿no? Esto de decir y tener un mando, una unidad de mando, también hace, ¿no? Para saber a quién tengo que recurrir en caso de alguna situación que no puedo resolver yo, o si tengo que presentar un informe, a quién lo tengo que presentar. Bueno, las unidades de mando tienen que estar establecidas en todas las organizaciones. Coordinar, esto es a veces muy difícil. ¿Por qué? Porque tenemos que ver de que no haya cuellos de botella, es decir, que no haya trabas en el flujo de información, que no haya trabas para la toma de decisiones. O sea, tengo que armonizar todas las actividades, como dice ahí, para que se logre el objetivo, porque por más que yo lo fije, por más que yo lo establezca y ejerza autoridad, si no coordino estas estos agentes, estos departamentos o áreas, me va a quedar sin poder llegar a el logro de este objetivo de meta. Recordemos que la meta es un objetivo cuantificado. Y controlar, que es la última de las actividades de funciones administrativas que se piensan, es el evaluar si realmente se cumplió o no se cumplió esta meta en la organización, ¿no? Entonces ahí tendré que verificar si hay algún desvío, o sea, es necesario algún ajuste y por qué sucedió este desvío. Es importante ver qué es lo que pasó y tratar de ir a esa, ¿no? A esa causa para que no vuelva a pasar, porque esto es lo que hace el control, no solamente decir qué es lo que pasó, sino también cómo hacemos, cuál es la toma de decisión posterior al control para que funcione y que no vuelva a pasar, ¿no? Ahora voy a pasar el link de asistencia. Ah, ¿quieren que lo pase? Lo paso ahora. Miren, ¿lo quieren? Ahí lo tienen. Ahí lo pasé. Ahí lo tienen. Mientras voy Ah, dale, dando. gracias. Sí, ya me lo habían pasado y lo tenía ahí. Digo, bueno, en cualquier momento lo paso. Así que estas serían las funciones administrativas como para pensar a una biblioteca en todos sus aspectos, ¿no? En todos sus departamentos. Vamos con una de las cuestiones fundamentales que no habíamos visto hasta acá, que siempre uno asocia el manual de procedimientos con el modelo burocrático, porque en el modelo burocrático, si ustedes recuerdan, habla del formalismo,
El formalismo todo por escrito, homologar situaciones para que no haya dudas, establecer criterios, pautas de trabajo para que el trabajo, a partir de, si bien lo hace una persona, que tenga una continuidad ese puesto de trabajo, ¿no? Porque la burocracia era impersonal, no sé si recuerdan. Entonces, ¿cómo hacemos si la persona se va de que el trabajo lo pueda seguir otra persona? O sea, ¿y qué es lo que estaba haciendo? Entonces, acá teníamos el concepto que es fundamental en cualquier biblioteca y en cualquier organización, tener el manual de procedimientos, ¿sí? A mí me pasó en una empresa cuando habían cambiado el sistema de información que el manual de procedimiento seguía con el sistema anterior, o sea que después quedó obsoleto, ¿no? Y estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta, que lo enuncio en el último punto. ¿Pero qué es el manual de procedimiento? Me va a describir todas las actividades y funciones que tiene la organización. Es fundamental el manual de procedimientos, porque me va a precisar qué cosas necesita hacer la organización, qué es lo que tengo, digamos, cuántas áreas, cuántos departamentos, qué tareas son necesarias y, como dice ahí, el grado de responsabilidad y participación de cada puesto de trabajo, ¿sí? Entonces, tratamos de hacerlo impersonal y ponemos las cuestiones que se necesitan respetar, ¿no? Ese puesto de trabajo, por ejemplo, necesita llenar el formulario, hacer tal cuestión, no sé, controlar tal cosa. Son los puntos que tiene que hacer cada uno. Y después también, ¿no? Voy a poner información, es decir, puedo aclarar situaciones de cómo se debe hacer esa tarea y si tengo alguna planilla o algún formulario. Eso se pone vacío el formulario, pone en el caso de que no tengamos más, bueno, es el formulario de referencia, bajar el manual de procedimiento y alguna nota o alguna cuestión también la voy a poner en el manual de procedimiento. ¿Sí? Es un complemento útil, ¿por qué? Porque si la persona que se fue no dejó ningún tipo de procedimiento a seguir, yo agarro el manual de procedimientos y el manual de procedimientos me dice, bueno, ¿cómo tengo que hacer para tal situación, para tal tarea? ¿No? Entonces, como dice ahí, capacita al personal. Y si no te acordás cómo tenías que hacerlo, vas siempre al manual de procedimiento y eso te ayuda a poder saber qué es lo que lo que tenés que hacer. Bueno, entonces, como yo decía, que viene de lo que es la burocracia y el formalismo, unifica y controla, ¿no? También es una forma de decir, bueno, esto es tu puesto de trabajo, estas son tus responsabilidades y a partir de ahí se controla si se cumplen o no estas rutinas de trabajo. Se puede analizar el trabajo de acuerdo a lo que se tenía que hacer y también, como dice ahí, en teoría, aumenta la eficiencia de los empleados, de los trabajadores que están en la organización. Entonces, como dice, se debe hacer y cómo se debe hacer. Por eso repito, esto tiene que estar, no sé si lo pongo más adelante, tiene que estar actualizado, tiene que analizarse situaciones em, em, si se incorpora alguna tarea o no, o de un puesto de trabajo se desdoblan dos, entonces también habría que tenerlo en cuenta. Em, ¿Qué más? Bueno, el sistema de información, si se cambia, hay que volverlo a hacer, todo el manual de procedimiento, hay que capacitar siempre a las personas, por más que el manual no esté, pero básicamente este documento, ¿sí? Que ustedes, en lo que es la clase anterior, yo les subí algunas formas para armar o que tener en cuenta, ¿no? Como tips para tener en cuenta. Tiene que tener básicamente el logo de la organización, el nombre, fecha y lugar de la elaboración, las responsabilidades de los departamentos, las áreas, ¿no? Bueno, un índice de introducción, los responsables, todas las políticas y criterios y lineamientos generales que tenga la empresa. Y como dice ahí, lineamientos tienen que ser claros a fin de ser comprendidos. Em, y bueno, como dice, y deberán ser lo suficiente explícitas para evitar la continua consulta en los niveles jerárquicos superiores, ¿no? Se trata
de resolver en el puesto sin tener que estar siempre en la continua consulta, porque bueno, cada uno va a estar realizando funciones distintas, ¿no? Entonces, bueno, como habíamos dicho, sirve para capacitar al personal. Otras cosas que también, aparte del manual de procedimiento, podemos tener, que lo incluye, ¿no? Son los formularios, ¿no? Estas cuestiones que yo necesito estandarizar, que son documentos impresos o formularios que pueden ser digitales, pero se utilizan para ciertos procedimientos, ¿no? Entonces también, si bien es parte de los manuales de procedimiento, son cuestiones que debería tener en cuenta. Y el diagrama de flujos, que también es una representación de estos pasos que la organización debe hacer, ¿no? O como dice ahí, sucesión de operaciones, o el recorrido de materiales, o el recorrido de documentos. Serían los pasos que tendrían que hacer en cada caso, ¿no? Por ejemplo, ingreso de material, bueno, no sé, por ejemplo, si hago donación, bueno, ¿cuáles son los pasos? Ustedes tienen también, yo no sé si lo puse, no, no lo puse. Ustedes tienen ahí un diagrama de flujos que se hace en Zoom, van a ver qué va pasando y se va diciendo, bueno, cumplimienta la tarea, si no, y bueno, y en caso de cada opción, el recorrido necesario de lo que tiene que hacer. Pero básicamente es una sucesión de operaciones. Esto también lo puedo implementar en el manual de procedimientos. Cuanto más claro, mejor el manual de procedimientos. Bien, otra cosa que se puede tener es el reglamento de la biblioteca, ¿sí? Que nosotros lo vamos a tomar como la ley de la institución porque va a tener todas las indicaciones, como dice ahí, los derechos que van a tener los usuarios, las obligaciones que van a tener los usuarios, y también lo van a utilizar tanto estos lectores o los usuarios como los bibliotecarios. Es también un reglamento de los bibliotecarios. Bueno, me están diciendo Andino, después igual ponete en el link. ¿Qué estaba diciendo? Bueno, que tengo las condiciones, obligaciones que se establece, la forma que se establecen los servicios, bueno, ahí en el manual, en la clase yo les puse más que nada el servicio préstamo, que es lo que uno debería tener más especificaciones o condiciones, porque el recurso va a salir de la biblioteca, ¿no? Entonces ahí las políticas de cuidado y prevención tendrían que ser lo más claras posibles, tanto para lo que es el lector como bibliotecario. Si bien obviamente estos servicios fueron pasando de procedimientos manuales a cada vez más digitales, ¿no? Pero bueno, ustedes, si bien algunas cosas ya no se ven, pero bueno, se entiende que hay formas y procedimientos que están establecidos. Y también el reglamento, obviamente, hay que ir estableciendo sus modificaciones para las mejoras, ¿no? Sus puestas a punto y los cambios que la institución considere, ¿no? Con respecto a esto, por ejemplo, si el servicio es bueno o si el servicio está teniendo inconvenientes, bueno, se ponen eh, más pautas o menos pautas, ¿no? Se puede establecer diferencias. Bien, continuemos. A ver, bien, bien, bien. Guía del lector también. Va a estar dentro del reglamento de la biblioteca y acá lo que puedo aclarar es la historia de la biblioteca, su objetivo fundamental, su visión, su misión, como dice ahí, el carácter o los valores que pronuncia, algunas cuestiones del funcionamiento que quiera, ¿no? En forma introductoria decir, ¿no? Y como dice ahí, el objetivo fundamental de la guía del lector es que este usuario tenga conocimiento de la institución, ¿no? Tenga como una referencia de esa biblioteca. Bien, hasta acá sería todo lo que son las cuestiones de documentos administrativas.
Yo les agrego algo que me parece fundamental, que son las estadísticas dentro de las bibliotecas. Y algo que, o sea, la primera parte es todo aclarando conceptos estadísticos, pero básicamente la estadística es una rama de la matemática, ¿sí? Es un área específica de matemáticas, que lo que trata es de recolectar, ¿no? Los datos. Los datos son cuestiones que, no sé, son valores que puedo ir obteniendo para analizarlos y procesarlos, para tener información, ¿sí? Una vez que yo tengo la información, esto a mí me permite tomar conclusiones, tomar decisiones. Entonces, como dice ahí, recoge, organiza, concentra, porque también hay lo que se llaman en estadística las medidas de resúmenes, que son los promedios, cuestiones que se trata de analizar de toda una serie de números, tratar de llevar a un número, ¿sí? Que sea un resumen, como por ejemplo el promedio, ¿no? Yo tengo todos los valores, sumo todos los valores, lo divido por el total de los valores, y ahí tengo un promedio. Y lo que trato de hacer es, en estos resultados, que a veces pueden ser numéricos o no, depende, y ahí entramos con el concepto de la variable, que la variable es lo que yo quiero analizar. Puede ser una persona, personas, un grupo, el objeto, digamos, de estudio, ¿sí? Va a ser la variable. Entonces puede tener datos numéricos o datos no numéricos, es decir, puede tener categorías, ¿sí? O bueno, los autos vendidos en tal concesionaria. Son rojos, verdes, y esos no son números. Pero podría analizar la cantidad de usuarios incorporados en la biblioteca en el 2024 y ahí tengo una cantidad, ¿sí? No sé, 50 personas, según los registros. Entonces yo puedo a partir de estos registros tomar decisiones, ¿no? Para esto me permite tener la estadística. Obviamente, no sé si ustedes tienen conocimiento de algún método estadístico, pero la idea es tratar de incorporarlo, porque lo que está bueno es de lo histórico, es decir, de lo que está pasando, analizar y tomar decisiones hacia el futuro, ¿no? Em, y también lo que permite la estadística es estimar, es decir, del punto para el futuro. Pero bueno, vamos, o sea, tenemos que ir viendo, digamos, lo que va pasando con lo que yo quiero que pase. También puedo predecir, ¿sí? Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta de esto? ¿Vamos bien? Vamos bien, no, gracias, Vamos profe, bien. tranqui. Bien. Ah, Entonces, estadística en las bibliotecas. Yo lo puedo utilizar para, como dice ahí, como instrumento, como herramienta. ¿Por qué? Porque puedo ver lo que está pasando y tomar decisiones para decir, bueno, es lo que yo quiero aumentarlo, quiero disminuir. Es decir, el servicio funciona, no funciona, ¿no? Es una forma de control, ¿no? Que yo lo necesito, como decíamos, dentro de las funciones de este profesional de la biblioteca. Entonces, puedo analizar, ¿no? Como dice ahí, el desempeño con alguna frecuencia. Puedo decir, bueno, semanalmente, diariamente, mensual, trimestral, anual, ¿no? Como si yo decía, bueno, los usuarios nuevos del 2024. Bueno, analizo eso y lo puedo comparar con los del 2023, ¿no? Y después digo, bueno, más o menos qué pasó, hubo algo diferente, eh, bueno, esto funciona, esto no funciona, si va bajando y hay una tendencia de baja, bueno, hay algo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, me parece importante analizar los datos que venimos teniendo, ¿no? Y acá lo podemos separar en tres diferentes cuestiones. En lo que es realmente lo administrativo, ¿no? Estudios de costos, es decir, algunas cuestiones, si yo tengo algún presupuesto, si lo estoy gastando bien o mal, o ver las horas trabajadas de bibliotecario, o, no sé, cuestiones administrativas, ¿no? Como que tienen que ver con el personal, después las técnicas, ¿no? Como yo decía, pedidos de usuarios, qué libro pidieron más, por ejemplo, de los catalogados, porque si yo hago este análisis, después podría hacer el expurgo, ¿no? O sea, el libro que nunca se pidió, bueno, este no se pidió hace 10 años a hoy, aparte de que tendría que considerar, no sé, la fecha de edición del libro, pero bueno, también tener esta estadística es un dato fiel de lo que está pasando en la biblioteca.
¿no? Entonces, esto sería con lo técnico. Y después el público, también, ¿no? Si el préstamo de sala a domicilio interbibliotecario, lo que no fue realizado, o sea, todo me sirve para tomar decisiones en mi biblioteca. ¿Ok? Esto es como un resumen, ustedes lo tienen un poquito más detallado. Bueno, continuemos. Y acá tenemos un ejemplo, ¿no? De una estadística que también lo puedo tener digital en una base de datos, ¿no? Entonces, a partir de la base de datos que yo voy llenando, puedo hacer un informe, ¿no? Entonces, bueno, digo, adquisiciones bajas, es decir, puedo analizar lo que yo quiera, porque va a depender del objetivo del estudio de la estadística. Pero bueno, lo puedo después tener, es más, hay un montón de manuales de procedimiento que incorporan también estadísticas y qué es lo que se necesita hacer, porque, no sé, quieren sacar un índice de, no sé. Entonces, lo incorporan como manual, como que queda sentado de que ese puesto de trabajo tienen que hacer las estadísticas. Esto es un ejemplo, ¿eh? O sea, como para que tengan una idea. Bueno, y hasta acá sería todo lo que corresponde a las funciones, a lo que serían las tareas del bibliotecario. Voy a ir un poquito más y voy a ir a la gestión y planificación de bibliotecas, que es lo que ustedes tienen en la clase 2, ¿no? De esta unidad número 4. Y ahí les hago una pregunta, disparo la pregunta. Si hacemos un proyecto, ¿para qué pensamos el proyecto? ¿Para qué se utiliza el proyecto? Los escucho. Para llevar adelante una acción. Bien. ¿Qué más? ¿Cuál podría ser esa acción? O plantearse objetivos también. Bien. ¿Y para qué entonces utilizas el proyecto? No sé, nosotros desde nuestra área en la biblioteca proyectamos lo que vamos a trabajar durante todo el año. ¿Y qué haces Por en ese ejemplo. proyecto? Para incorporar una nueva tarea. Bien. O para mejorar. Para incorporar, para mejorar. ¿Y qué haces en el proyecto? Evaluar Plantearse posibilidades objetivos. dentro de lo que tenés y de lo que puedes conseguir. De lo que, o sea, el estado actual al estado futuro deseado. Bien. Porque el proyecto sería el hoy para el mañana. Eso estamos todos de acuerdo. ¿Y la forma de Sí. hacerlo? ¿Ustedes tienen alguna forma? Los que me dicen que algunos analizan lo que van a hacer en el año. Y ¿Tienen alguna marcamos objetivos. Sí. Sí, armamos el proyecto, marcamos los objetivos, ponemos los materiales que vamos a utilizar, con las áreas que vamos a trabajar, las fechas para llevar a cabo actividades, por ejemplo. Muy bien, Sí, María nosotros lo Eugenia. tenemos normalizado. ¿Cómo? Preparamos el material. Que nosotros Y lo tenemos preparamos. normalizado, digamos. Lo Tenemos, tienen normalizado, es decir, tienen pautas, o sea, el proyecto tiene ciertas pautas a llevar que no son ni nada más ni nada menos que el pensar cuestiones para poder lograr el objetivo, ¿ok? El objetivo, como ustedes me dijeron, puede ser mejorar, incorporar, analizar, Sí. lo vamos a hacer después, digamos, pero el proyecto es, por ejemplo, si sale o no sale, o si conviene o no conviene, ¿no? Podremos eso ver. Bien, estamos orientados, estamos todos en esto. Perfecto. Entonces, una biblioteca, llevándolo a donde estamos planteándolo, es pensar un objetivo que yo quiero concretar y los pasos necesarios, para eso tengo el proyecto, es decir, yo necesito hacer una línea en el futuro y ver si esa línea después se va para un costado o se va para el otro, porque es decir, yo puedo planificar un montón y saco todos los costos. Y mañana hay una devaluación. Mañana se cae el gobierno, como pasó, ¿no? En el 2000-2001. ¿Y qué hago con el proyecto? Íbamos para un lado, íbamos perfecto, y de repente, ¿no? Hay que ir viendo también en el hacer, en el plan de hacer, qué puede pasar
diferentes cuestiones. Las O sea, yo no sé el escenario futuro, si es cierto o la alternativa que yo tengo va a ser así, ¿no? Sí. Tengo posibilidades. Bueno, en general cuando es una cosa administrativa de números se plantean variables también. Nosotros Claro, por ahí yo desde tengo acá que que somos decir plan A, plan B, claro, pero después que sale, pocos Euge, en proyectos realidad, salen perdón, como uno quiere. discúlpame, también Sí, tenés la posibilidad, a ver, cuando vos armás un proyecto, lo primero que haces es lo analizás, estableces un diagnóstico, vas a planificarlo, vas a establecer objetivos. Después de ahí vas a hacer la parte de probabilidad de que pueda realizarse o la plausibilidad de que pueda realizarse. Y en sí, esa plausibilidad tenés que tener costos, que si, los costos es uno de los puntos más, en Argentina particularmente, es un engorrosos. punto, claro, es un tema medular, yo te diría. De ahí en adelante empieza la ejecución. La ejecución, si vos haces un control paso a paso, step by step, como se le dice, vas a tener seguramente esos desvíos, y esos desvíos son los que realimentan otra vez ese proyecto y ese plan. Y después vas a tener la evaluación final, que es lo que retroalimenta toda esa planificación. Sí, perfecto, Pedro. Perfecto tu análisis también, ¿no? Como hablamos acá, es todo rápido, no podemos analizar mucho más. Bien, vamos entonces, como venimos hablando, de cómo tenemos que elaborar un proyecto. Entonces, tenemos diferentes pautas también, ¿no? Primero, tenemos que hacer como esta introducción, ¿no? De forma sintética, yo voy a decir qué es lo que quiero hacer, ¿no? Y acá, obviamente, eh, tenemos un autor, que es el que yo le subí, que vamos a seguir, digamos, esa línea. Después hay variantes, digo, de cómo plantearlo, pero tiene como algo más, ¿no? Una línea bastante sintética, donde dice, bueno, nosotros establecemos esta denominación de proyecto, hay que tratar de ver este problema que yo quiero solucionar o el problema que yo quiero analizar y que no sea el título, ¿no? Pero sí, Es tremendo. pero sí lo voy a tener en cuenta, ¿no? Todo esto, porque es parte de un diagnóstico que yo quiero hacer, es decir, el análisis de la situación. Entonces, en la denominación de proyecto, acá tenemos puntos, es descripción del proyecto, qué se quiere hacer, ¿no? Se fundamenta, se justifica, por qué se hace, cuál sería el origen. Ahí puedo hablar también, como dice en el punto C, del marco institucional, lo puedo traer, es decir, cuál es la organización responsable. Voy a hablar de la finalidad del proyecto, ¿no? Y esa finalidad del proyecto después voy a desarrollar los objetivos, para qué lo voy a hacer, qué espero obtener. El objetivo me va a traer también la meta, que como yo les decía, la meta es la cuantificación del objetivo, ¿no? ¿Cuánto? ¿Qué quiero hacer? ¿No? Entonces, eh, luego también puedo hablar de los beneficiarios que van a ser los usuarios al cual voy a dirigir este esfuerzo, ¿no? O sea, ¿a quién yo quiero beneficiar? Los beneficiarios que yo quiero alcanzar con este proyecto. Bueno, después los productos, que son estos resultados de todo mi esfuerzo, ¿no? Voy a lograr esto. Y puedo hacer, bueno, ¿en dónde se va a hacer? Qué va a abarcar, ¿no? Como decís, y la cobertura espacial y la localización física. Entonces, todo esto me hace la denominación del proyecto. Ustedes, igual, en el apunte, vuelvo a reiterar el apunte que es, digamos, lo que yo subí el lunes, lo tienen un poquito más desarrollado, ¿no? Tienen explicado cuál sería cada cosa, pero básicamente esto es un resumen. Luego hablamos de las operaciones que se van a realizar, donde yo tengo que detallar las actividades para poder lograr estos objetivos. Entonces ahí tengo que decir cómo lo voy a organizar, cuál va a ser la actividad primera, cuál va a ser la actividad segunda y así cómo va a ser la serie de actividades, cómo se van a complementar y cómo se van a coordinar. Para todo esto, nosotros podemos establecer el diagrama de Gantt. Que el diagrama de Gantt, ahí lo tenemos, ¿no? Que se llama la calendarización del proyecto, es tener, como yo decía, este lineamiento, estas pautas con respecto a la cronología, no solamente de actividades, sino
en el tiempo. ¿Quién es Gantt? Gantt, acá lo tenemos, el muchacho, estuvo con nuestro amigo Taylor. Taylor, en la administración científica, que fue la primer corriente que nosotros vimos, la corriente de la administración científica, que ahí se acuerdan estaba Taylor, después vino Ford, bueno. Taylor trabajó con Gantt. ¿Por qué? Porque Gantt lo que hacía era desglosar, descomponer todas las tareas, como habíamos visto, y ver el tiempo de ejecución de cada tarea. Acá lo creo que lo tenemos. Bueno, no sé si se lee. Tenemos, ¿no? Que también, bueno, qué es lo que hacía cada persona, ¿no? Encaminándose a lo que es la productividad. A él lo que le interesaba era la productividad con respecto al tiempo. ¿Se acuerdan que ellos lo que llegan a calcular es en la producción normal, y a partir de la producción normal establecen incentivos salariales, donde si superaban la producción, que era lo considerado normal, tenían beneficios salariales? Bueno, entonces todo esto lo que hace es descomponer todo lo que necesitaba hacer en tareas. Y estas tareas, él hace un diagrama. Acá tienen, digamos, los tips, que es lo que hacía, ¿no? Esta programación de actividades, es decir, todo el paso a paso, la distribución de estas actividades con respecto al tiempo de ejecución de cada tarea. Entonces, él lo que hace, lo pone en barritas, que ahora lo vamos a ver, donde decía que cada tarea en cada tiempo iba a estar efectuada. Entonces, ese porcentaje se crea, ¿no?, en barritas, que sería la frecuencia. Bueno, acá lo tienen, ¿no? Se llama cronograma de actividades o calendarización. Es la longitud de cada barra del gráfico, va a representar la duración de cada tarea, de cada actividad. Entonces, acá lo que tenemos es la frecuencia que debe ejecutarse. Entonces, yo sé que arranca tal día y todo el proyecto debería estar, ¿no? Si va siguiendo digamos, el lineamiento. Es más, bueno, se puede hacer antes o después, bueno, veremos después cuál es el desvío y se analizará, pero podemos decir, bueno, el proyecto arranca hoy y termina en febrero, ¿no? Entonces yo tengo acá un lineamiento a seguir, ¿no? Que en general los presupuestos se arman de esta manera, donde después, bueno, veré y ajustaré o analizaré qué es lo que está pasando. Tiene ventajas y desventajas, obviamente. Puedo tener como esta integridad de actividades, ¿no? Como dice, me facilita la construcción y la comprensión del proyecto. Tengo una información integral y global, pero no me muestra la dependencia de las tareas. Yo veo ahí un diagrama y también, como dice ahí, el porcentaje es totalmente subjetivo. Va a depender de la realización en cuanto a lo que se considera o no se considera. Bueno, puede esto cambiar y modificarse. El diagrama tiene ejes horizontales, ejes verticales y, como yo le decía, de bloque. El eje horizontal me marca el tiempo, ¿sí? Yo lo puedo definir en días, en semanas, en meses. El eje vertical, que es la segundo grafiquito, ahí yo voy a poner todas las actividades. Empiezan las actividades A, B, C o 1, 2, 3, ¿no? Todo lo que yo necesito hacer en ese proyecto. Y el bloque va a ser cada actividad y cuánto tiempo utilizo, ¿sí? Entonces ahí yo tengo la frecuencia y lo que logro es el camino crítico de este proyecto. ¿Está bien? Fíjense que como ejemplo, yo les digo, bueno, las Perdón, acabas de fechas. decir, discúlpame, acabas de hablar de camino crítico, y camino crítico es todo un tema. Sí, Es la abreviación de pasos que vos harías en caso de una planificación, que te evitas hacer y que no te evitas hacer. claro. Terminamos teniendo el camino crítico. Pero bueno, obviamente, cuando uno analiza el proyecto, hay diferentes tipos de proyectos, ¿verdad? O sea, no es lo mismo hacer un taller y llevarlo a cabo que abrir, no sé, un servicio nuevo. Hay un montón de cuestiones que el proyecto puede durar años, puede durar un mes, ¿no? Depende de lo que yo considere. Y el análisis conjuntural que también tengo que tener en cuenta. Nosotros acá lo estamos viendo como si fuera, ¿no?, un ABC, pero es mucho más engorroso de lo que lo que estoy planteando yo. Pero bueno, bien.
para que tengamos una idea, tenemos el proyecto, Lo que ya pasa es lo que en el tenemos camino acá. crítico vos lo que vos tenés son tareas y no la valorización de la tarea ni la temporización de la idea. Pero vos lo que estás diciendo en camino crítico es, ¿qué puedo suprimir de todos estos pasos para hacerlo más rápido y mejor? Y eso, la verdad, es cuando en una coyuntura como Argentina, olvídate, te diría, no funciona. Algunas cosas de corto plazo pueden funcionar, de mediano plazo deberíamos de recalcularlo, como quien dice, y largo plazo no existe. O tendríamos que redefinir qué es corto, qué es mediano y qué es largo plazo para nosotros. Bueno, en lo que es administración, las tendencias están cambiando, los plazos, digamos, porque se considera que más de un año es largo plazo y una empresa puede vivir 99 años o más y eso sería un largo plazo. Pero bueno, aclaraciones. Este modelo, que es una herramienta, se hizo con Taylor, donde el camino crítico estaba concebido como los pasos necesarios para poder confeccionar un producto. ¿Ok? O sea, así se piensa en un primer momento. Nosotros lo utilizamos para proyectos donde agarramos la herramienta y la pasamos para otro lado, o sea, nada que ver. Pero el camino crítico, en nuestro caso, obviamente que si bien tiene diferentes cuestiones, porque serían los contenidos prioritarios que uno necesitaría sí o sí tener, ¿no? Ese sería nuestro camino. Pero en lo que se pensaba, Gantt piensa que el camino eran los pasos necesarios, las actividades necesarias, y ¿a qué apuntaba? A eliminar los tiempos muertos, ¿no? A eliminar la improductividad y que solo me queden las tareas en pos de la transformación, ¿no? O sea, por eso está bueno entender esta herramienta desde lo que se pensó en un origen y cómo después se fue transformando en el tiempo. Y obviamente, si analizamos la coyuntura actual de la Argentina, y no solo, bueno, en otros países, también los proyectos fueron cambiando de tendencias. Si ustedes analizan diferentes empresas o emprendimientos, los emprendimientos hoy por hoy son mucho más chicos. O sea, los tamaños de la infraestructura es mucho más chica. Antes se armaba una empresa, se contrataba a la gente y se ponía a trabajar. Estoy hablando de hace 40 años. Y hoy los proyectos cambiaron, ¿no? O sea, si no funciona, no perdemos tanto, ¿no? Esta cuestión del riesgo cambió. Entonces también hace que uno cambie en la forma de pensar toda ese presupuesto, esa planificación, ¿no? Porque tenemos escenarios totalmente distintos. O sea, los proyectos van cambiando, tanto en las sociedades, ¿no? Como los tiempos que vamos viviendo. Pero volviendo al tema, tenemos el proyecto acá de lo que queremos hacer. Bueno, marcamos las actividades y esas actividades tenemos pensado, porque es algo subjetivo, cuánto nos van a durar. Entonces podemos decir, por ejemplo, este proyecto es para realizar tareas de alfabetización, ¿no? Entonces se programan las tareas. Bueno, como paso número 2, tenemos verificar los equipos. Bien, entonces podemos decir, bueno, desde octubre hasta, del principio de octubre, ¿no? Hasta antes del 15. Bueno, gestionamos los recursos. Bien, fíjense que hay actividades que pueden empezar antes o pueden empezar después, ¿no? Entonces, esta secuencia de actividades es lo que uno tiene que pensar. Es como, yo siempre lo digo, como si tuviéramos que cocinar. Hay cosas que van a entrar antes para estar en su punto, ¿sí? Entonces yo tengo que pensar qué es lo que ya se tiene que ir pensando como actividad, por ejemplo, 5, que tiene que estar que cuando termine la 4 arranque, ¿no? Este paso. Entonces, bueno, son cuestiones, como decía, bueno, gestionamos los recursos, realizamos el mantenimiento de las computadoras, facilitamos los talleres a los usuarios, que también nos lleva un tiempo, y se hace una jornada de cierre. Entonces, yo estoy pensando todos los pasos a implementar, ¿no? Y digo cuánto tiempo me podría llevar. Entonces, acá no se ve, pero 4 de noviembre sería la jornada de cierre. Yo estoy pensando el día final, ¿no? Con todo lo que eso me trae administrativamente, porque todo esto me va a llevar a diferentes cuestiones que tengo que ir pensando.
Y luego, una vez que pienso todo esto, digo, bueno, ¿qué recursos necesito? Tengo que buscar las personas que las tengo que capacitar, personas adecuadas para realizar las tareas. Cuestiones de equipos, herramientas, instrumentos, todos los recursos materiales que yo voy a necesitar, como recién lo dijeron. Y tecnologías. ¿Qué tecnologías necesito? Cuestiones de fondos, dinero, que son cuestiones financieras. ¿Cuánto necesito? Y ahí después podemos analizar que el apunte sigue con los costos y después, como decían recién Pedro también, el analizar, ¿no? Si esto, que son los índices, funcionan o no funcionan, bueno, esto con respecto a la ejecución, si esto, digamos, se puede llevar o no se puede llevar. Obviamente la cuestión de costos, que acá no lo pongo, pero sí está, es algo fundamental. Perdón, algo más que vos dijiste recién. En la parte de costo, lo que se hace es costo-beneficio, el análisis de riesgo y el Sí, punto de equilibrio. ¿Dónde va a ser rentable lo que yo haga o no? Porque en un sí, el momento punto vos de vas a equilibrio, pérdida hasta que llegas, sí, el punto de hasta equilibrio que para que llegas al todos punto de equilibrio. entendamos tiene que ver con el ingreso menos el costo. Ahora, siempre se le sube un poquito más de lo que si hay un inversionista o se pierde una rentabilidad más, ¿no? Entonces, ese TIR se tiene en cuenta. Nada, no quiero agobiarlos con cuestiones financieras, pero sí, se tiene en cuenta de que el sacrificio económico que uno hace sea menor, digamos, del beneficio que va a obtener, que ese beneficio, digamos, sea, ¿no? Eh, Al menos que cubra los costos, como él dice, que llegue al punto de equilibrio, ¿no? Si analizamos desde la organización, también tenemos que pensar si es una organización con fines de lucro o sin fines de lucro, porque también el tema de, bueno, también quiere una rentabilidad, ¿no? O, bueno, mientras que se cubran los costos, el beneficio está en otro lado, no en lo económico. Bueno, también hay que pensarlo desde el objetivo, ¿no? No sé si querés agregar algo más, pero sí, En el hay un caso, montón no, de sí, en cosas el por caso de los pensar. servicios lo medís de otra forma. Es la satisfacción al usuario, como bien decía Carla Exactamente. antes, con respecto a si es servicio, lo medís, por ejemplo, hacemos un proyecto relacionado con la biblioteca, si tenés una mayor afluencia de público, evidentemente la recepción fue buena, el costo-beneficio, se va minimizando el costo y el beneficio es mayor, pero es servicio, no lo puedes cuantificar en cuanto a la parte monetaria. Sí, en realidad sí lo vas a cuantificar cuando mandás el informe a Hacienda y le decís, mira, me salió más barato por la cantidad de gente que vino haber hecho esto. Hay formas también en los servicios de poderlo medir, no solo en un emprendimiento donde nada más es toda transacción monetaria No, o es una obviamente inversión de cambia, planta. pero sí, sí, se tiene en cuenta. Es verdad, Pedro, es verdad. Muy acertada las participaciones que has tenido. Agradezco, porque a veces uno no quiere Gracias. entrar en detalles y a veces está bueno que si se entiende, ¿no? Pueden poder profundizar un poquito. Eh, lo que pasa es que, bueno, a veces no quiero profundizar en temas que no son los administrativos, que van directamente a lo financiero, pero sí, se tiene en cuenta un montón de cosas. Obviamente esto, vuelvo a repetir, que lo habíamos analizado, que era simplemente un pantallazo, ¿no? Para tener una idea general de qué es lo que se puede o no se puede hacer en una biblioteca, ¿no? Simplemente eso, ustedes van a ser, estando a cargo de una biblioteca, profesionales de los cuales tienen que tener herramientas, tienen que poder pensar en un futuro, tienen que poder prever, tienen que, acá estoy leyendo, obtener ciertas cuestiones establecidas. El cuestionario 3, las calificaciones deberían aparecer una vez que se cierra el cuestionario. Lo que pasa es que ahora estábamos hablando para volver a abrirlo, el cuestionario número 3. Así que cualquier cosa, estas cuestiones técnicas, mándenle a Victoria el mensajito. No sé, acá me estaba hablando un mensaje María Eugenia. Me lo mandó directo, pero bueno, yo creo que contesté. Ya debería aparecer. Volvete a fijar en el cuestionario si ya te aparece la calificación.
No, no me aparece por eso, pero me salió raro, porque en el 1 sí dice calificación, ponele 97, y en este me Sí. dice ponderación Mirá, porque calificada. fíjate, esperaron un ratito porque estaban tratando de, Desde los lo tuvieron, hice. los tuvieron, Yo estoy igual que Euge, tal bueno, cual. escúchenme, O sea, recién estuvieron El 12 es el configurando que el no aparecía. cuestionario. Recién estuvieron configurando el cuestionario porque lo van a volver a abrir, ¿sí? Así que por ahí, no sé, si entraron recién, vuelvan a entrar en un ratito que les va a aparecer como que se va a abrir para los que no pudieran hacerlo. Estoy leyendo, perdón, Sí, las también. notas aparecieron y después desaparecieron, ahora no Bueno, por están. eso están, pero como se vuelve a abrir el cuestionario, ahí, no sé, hay una cuestión de configuración que eso no manejo porque ellos lo van a volver a abrir, vuelvo a repetir, así que tengan paciencia que las 3 notas, igual está todo registrado, está todo registrado. Pero bueno, tienen estas 3 y el trabajo final, ¿sí? Que el trabajo final tiene que ver con un poco esto, así que vayan preparándose. Algunos ya la tienen muy clara, pero es seguir algunos puntos de los que estuvimos mencionando recién.